El sol de Tanzania era una entidad implacable, un dios de fuego que derramaba su luz dorada sobre la sabana infinita, transformando la hierba alta en un mar de oro ondulante. Para Arthur y Eleanor Vance era el escenario perfecto, una pintura viva comprada a precio de oro para su colección de experiencias exóticas. Se asomaban desde el viejo Land Rover, sus cámaras haciendo clic incesantemente, capturando la majestuosidad de una jirafa que se alimentaba tranquilamente de las acacias espinosas. La belleza era abrumadora, casi violenta en su perfección, un espectáculo de la naturaleza salvaje en su forma más pura e intacta. Esta historia te romperá el corazón y lo reconstruirá. Es una batalla que te dejará sin aliento. ¿Crees en los héroes imposibles? Si es así, necesito que te suscribas ahora mismo. Estamos en una misión para llegar a 1000 almas valientes que nos acompañen. Demuestra tu apoyo y comenta desde qué rincón del mundo estás a punto de presenciar un milagro. En el fondo del jeep, ajena a los clics de las cámaras y a las exclamaciones de admiración, estaba Xochitl. A sus 17 años veía el mundo de una manera diferente. La sabana, para ella, no era un paisaje, sino un conjunto de estímulos sensoriales abrumadores. El olor seco del polvo, el calor que presionaba la piel, el zumbido bajo y constante de insectos invisibles. Su refugio no estaba en la inmensidad de afuera, sino en el microcosmos del vehículo que los transportaba. Sus ojos no buscaban cebras ni news, sino que seguían las líneas de los cables que corrían bajo el tablero, sintiendo la vibración del motor a través del suelo de metal. Cada bache que divertía a los Vance era, para Xochitl, un dato, una información sobre la respuesta de la suspensión, la salud de los amortiguadores, la lógica mecánica que gobernaba aquel sistema complejo y ruidoso. Arthur Vance, un hombre cuya presencia llenaba cualquier ambiente, rió a carcajadas, un sonido que pareció perturbar la paz de la sabana. Mira, Eleanor, es exactamente como en los folletos, dinero bien gastado, ¿eh? Su voz era la de un conquistador, alguien acostumbrado a ver el mundo doblegarse a sus expectativas. Eleanor, con sus gafas de sol de diseñador y un pañuelo de seda protegiendo su cuello, sonrió con aprobación, ajustando el enfoque de su lente. Es simplemente divino, querido, absolutamente primitivo. Para ellos, Xochitl era solo un detalle silencioso en el fondo, la sobrina del agente de viajes mexicano que los había convencido de contratar al guía local, Kaelo, una figura exótica y callada, parte del paquete turístico, cuya presencia era tan notada como la de una pieza de equipaje. Kaelo, el guía, conducía con una calma experta. Su rostro curtido por el sol era un mapa de años navegando por aquellas llanuras. Conocía cada sonido, cada olor, cada huella en el polvo. Con una sonrisa serena señalaba a la distancia. Allí, a la derecha, una familia de elefantes. Su voz era suave, un contrapunto a la de Mindoricent. Arthur, y poseía una resonancia que parecía en armonía con la tierra. Trataba la presencia de Xochitl con un respeto silencioso, ocasionalmente mirándola por el espejo retrovisor, notando su enfoque intenso no en la vida salvaje, sino en la propia máquina que él comandaba. Veía en ella no una indiferencia, sino una forma diferente de atención, una concentración que rara vez encontraba en turistas deslumbrados por el paisaje. La pasión de Xochitl no eran las personas, con sus emociones caóticas y palabras impredecibles, sino los sistemas. Motores, circuitos, engranajes, hablaban un lenguaje que ella entendía, un lenguaje de lógica y de causa y efecto. En su mundo interno, un motor de combustión era un poema de precisión, cada pistón y bujía un verso en una estrofa de poder controlado. Esta pasión fue nutrida en Guadalajara, en el pequeño taller mecánico de su abuelo, donde el olor a grasa y metal era más reconfortante que cualquier abrazo.
Allí aprendió que todo lo que estaba roto podía ser arreglado. Un principio que su familia de trabajadores esforzados aplicaba tanto a carburadores como a la vida misma. Esa responsabilidad silenciosa era su cimiento. El Land Rover avanzaba, dejando un rastro de polvo rojo tras de sí. Para los Vance era un paseo triunfal. Para Kaelo era otro día de trabajo. Pero para Xochitl era una sinfonía mecánica. Sentía la respiración del motor, la forma en que aspiraba el aire, la fuerza con que expelía los gases. Sus dedos trazaban el contorno de un tornillo suelto en el panel del asiento frente a ella, sintiendo cómo la vibración se intensificaba cuando Kaelo aceleraba en un tramo más llano. No necesitaba mirar hacia afuera para entender dónde estaba. El sonido de las ruedas sobre la tierra seca, la inclinación del chasis, la tensión en la estructura del vehículo. Todo eso le contaba una historia más clara que cualquier mapa o brújula. De repente, la sinfonía se ahogó. Hubo una sacudida violenta, un sonido metálico agudo, como si algo vital dentro de la máquina se hubiera partido. El rugido constante del motor se transformó en una tos seca y espasmódica, y luego en nada. El silencio que siguió fue profundo, más vasto e intimidador que la propia sabana. El zumbido de los insectos, antes un ruido de fondo, ahora parecía ensordecedor. El jeep rodó unos metros más por inercia y se detuvo, convirtiéndose súbitamente en una pieza de metal inerte bajo el sol abrasador. La aventura acababa de transformarse en una trampa. La paz se había roto, y la verdadera naturaleza salvaje comenzaba a mostrar su rostro. La reacción de Arthur fue inmediata y predecible. ¿Qué fue eso? Kaelo, ¿por qué nos detuvimos? Su voz cargaba la irritación de un hombre que no toleraba interrupciones en sus planes meticulosamente pagados. Eleanor bajó la cámara, un pliegue de preocupación apareciendo en su frente lisa. Arthur, querido, estoy segura de que es solo un pequeño problema. Su intento de calmar la situación sonaba frágil, una fina capa de barniz sobre un miedo creciente. Xochitl, sin embargo, no mostró pánico. Su postura cambió sutilmente. Se inclinó hacia adelante, la cabeza ligeramente ladeada, como un médico escuchando la última respiración de un paciente. El silencio del motor no era un vacío para ella, era un síntoma, el inicio de un diagnóstico. Kaelo apagó el encendido e intentó arrancar el coche de nuevo. La llave giró, produciendo solo un clic hueco e impotente. Lo intentó una vez más. Nada. Con un suspiro resignado, que delataba su preocupación, abrió la puerta. «Voy a revisar. Por favor, quédense todos dentro del vehículo». Su calma profesional todavía estaba presente, pero había una tensión en sus hombros que no existía antes. Primero tomó la radio, girando el dial y llamando a la base. Solo la estática respondió, un chirrido áspero que parecía burlarse de su intento de restablecer el contacto con el mundo civilizado. La expresión en su rostro se tornó más sombría. Estaban solos. Mientras Kaelo abría el capó del Land Rover, una nube de humo blanco y caliente se escapó, cargando un olor acre a aceite quemado. Los Vance observaban por la ventana, su conversación ahora reducida a susurros ansiosos. «Puede arreglarlo, ¿verdad, Arthur? Deben estar preparados para estas cosas». La voz de Eleanor era casi una súplica. Arthur, por su parte, se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. «Más le vale. Pagué por seguridad, no por una chatarra en medio de la nada». Xochitl observaba a Kaelo con una intensidad inquebrantable. Sus ojos no estaban en el hombre, sino en sus manos, en la manera en que revisaba las mangueras, la batería, el distribuidor. Procesaba cada una de sus acciones, comparándolas con el conocimiento enciclopédico de motores de combustión que vivía en su mente. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosa y púrpura. La belleza del atardecer africano
Antes un espectáculo para ser fotografiado, ahora parecía una cuenta regresiva mortal. Con la oscuridad, la sabana se transformaría. Los depredadores nocturnos, que dormían durante el calor del día, pronto comenzarían a cazar. La hierba alta y dorada, que se mecía suavemente con la brisa, ya no era un campo de belleza, sino un velo perfecto para esconder amenazas. El aire fresco de la noche traía consigo un nuevo tipo de escalofrío, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. La sensación de aislamiento se profundizaba a cada minuto que pasaba. Kaelo regresó a la puerta del conductor, limpiándose las manos sucias de grasa en un trapo. Su rostro estaba serio. No consigo señal en la radio y el motor. Es algo complejo. Puede ser la bomba de combustible, o quizás el alternador. No tengo las herramientas adecuadas para una reparación de ese tipo aquí. Su confesión fue un golpe devastador para la moral del grupo. Eleanor se llevó la mano a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par con pavor. Arthur golpeó el tablero con el puño. ¡Inaceptable! ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí y esperar a que nos coman los leones? La arrogancia en su voz estaba ahora mezclada con una nota inconfundible de pánico. Fue entonces cuando Kaelo, en un intento desesperado por encontrar una solución improvisada, decidió intentar alcanzar un punto más alto para obtener una señal de radio. Salió del jeep, asegurándoles a los otros que se quedaría cerca. Solo voy a subir aquella pequeña colina. Quizás desde allí consiga algún contacto. Se movió rápidamente, pero en el terreno irregular su pie se enganchó en una raíz oculta. Un grito agudo de dolor cortó el aire. Cayó, su tobillo torciéndose en un ángulo antinatural. El guía experimentado, la última esperanza de seguridad del grupo, ahora estaba en el suelo, incapacitado y gimiendo de dolor. La desesperación, antes una sombra, ahora los envolvía por completo. Ayudarlo a volver al jeep fue un esfuerzo caótico. Arthur, a pesar de su complexión robusta, era torpe e inexperto. Eleanor sollozaba, paralizada por el miedo. Fue Xochitl quien actuó con una eficiencia silenciosa, usando su peso corporal para ayudar a sostener a Kaelo, su mente enfocada en la tarea, bloqueando los sonidos de pánico a su alrededor. Una vez que el guía herido estuvo de vuelta en su asiento, la realidad de su situación se volvió ineludible. Estaban atrapados en un vehículo averiado, con un guía herido, sin comunicación y con la noche acercándose rápidamente. La sabana ya no era un destino turístico, era un depredador paciente, esperando el momento adecuado para atacar, y entonces apareció. Primero como una silueta distante, un contorno dorado contra el cielo en llamas, luego, más cerca, moviéndose con una gracia fluida y poderosa. Un león macho, con su melena oscura e imponente, caminaba hacia ellos. No corría, patrullaba su territorio, curioso por esa extraña estructura de metal que había invadido su dominio. Se detuvo a unos 50 metros de distancia, su cabeza erguida, mientras los observaba con ojos amarillos e inteligentes. El rey de la sabana había llegado, y ellos eran meros intrusos en su reino. El silencio dentro del jeep se volvió pesado, denso con un terror primordial. Eleanor soltó un sonido estrangulado, un sollozo de puro pavor. Arthur, en un intento fútil de reafirmar su dominio, le gritó al animal: «¡Oye! ¡Fuera de aquí!» «¡Shh!». Sus palabras fueron engullidas por la inmensidad de la llanura. El león simplemente parpadeó, indiferente. Comenzó a rodear el jeep, un movimiento lento y deliberado, cada paso una prueba a su coraje. Su presencia era abrumadora, una demostración de poder bruto e instinto depredador. El Land Rover, que antes parecía un vehículo robusto, ahora se sentía como una frágil jaula de metal, la única barrera entre ellos y las garras del depredador. Mientras la pareja Vance y Kaelo estaban paralizados por el miedo, con los ojos fijos en la forma amenazante que los rodeaba, la atención de Xochitl estaba en otro lugar.
El pánico de los otros era como un ruido blanco para ella, una frecuencia que lograba filtrar para concentrarse en lo que importaba. Su mirada estaba fija en el tablero del jeep, las luces de advertencia, el medidor de combustible, el tacómetro inerte. Para ella, aquello no era un panel de control muerto, era un rompecabezas, un sistema que había fallado, y todo sistema que falla deja tras de sí un rastro de pistas lógicas. En medio del caos y el miedo, su mente estaba clara, entrando en un estado de hiperenfoque. El león se acercó más, su cuerpo musculoso rozando el lateral del jeep con una fuerza sorprendente, haciendo que el vehículo se balanceara. El sonido de su respiración pesada era audible a través de las ventanas cerradas. Eleanor comenzó a rezar en voz baja, sus palabras mezclándose con sus sollozos. Kaelo, con el rostro pálido de dolor, intentaba mantener la calma. No hagan movimientos bruscos. Solo está curioso. Quizás se vaya. Pero no había convicción en su voz. El animal se detuvo cerca del frente del coche, su mirada fija en los rostros aterrorizados dentro de él, como si estuviera evaluando a su presa. Xochitl ignoraba el drama de afuera. Con movimientos precisos y económicos, usó sus uñas para forzar la apertura de una pequeña parte del panel debajo del volante, exponiendo una maraña de cables de colores. Sus dedos se movieron con una familiaridad sorprendente entre ellos, tocando, siguiendo, probando. No estaba adivinando, estaba leyendo el lenguaje de los circuitos, la gramática de la electricidad. Su mente, que luchaba por descifrar los matices de una conversación humana, navegaba por aquella complejidad con una fluidez instintiva. Estaba en su elemento, un lugar de orden y lógica en medio de un mundo que se desmoronaba. Arthur, viendo al león tan cerca, tomó una decisión impulsiva. «Voy a asustarlo», declaró, y antes de que Kaelo pudiera detenerlo, se inclinó y presionó la bocina con fuerza. El sonido estridente cortó el silencio de la noche, pero no tuvo el efecto deseado. En lugar de huir, el león retrocedió por un instante, y luego soltó un rugido bajo y gutural que vibró a través del chasis del coche y pareció sacudir sus huesos. La curiosidad del animal se había transformado en irritación. Ya no estaba solo observando, ahora estaba siendo desafiado. La acción de Arthur había escalado peligrosamente la situación. El león dio un zarpazo a la parrilla delantera del jeep. El sonido del metal abollándose resonó dentro de la cabina. Eleanor gritó, un sonido agudo de terror absoluto. Kaelo maldijo en suajili, agarrando su tobillo herido. El pánico alcanzó su punto máximo, una cacofonía de gritos y miedo. Fue en ese exacto momento de caos total que Xochitl encontró lo que buscaba. Tiró de 2 cables, uno rojo y uno negro, y miró el panel ahora expuesto. Había un fallo claro en el sistema de encendido, probablemente relacionado con la bomba de combustible, exactamente como Kaelo había sospechado, pero no había podido confirmar. Ella sabía lo que había que hacer. Miró el rostro pálido de Arthur, que ahora estaba congelado de miedo, dándose cuenta del terrible error que había cometido. Ignorando sus temblores, Xochitl tiró de la manga de su costosa camisa. Sus ojos, normalmente distantes y difíciles de leer, estaban ahora enfocados e intensos. No dijo nada, pero señaló con una firmeza inquebrantable la caja de herramientas que estaba en el suelo, cerca de los pies de Kaelo. La simplicidad y la autoridad de su gesto cortaron el ruido del pánico. Por primera vez, no la vieron como la niña rara o la sobrina silenciosa. La vieron como alguien con un plan. La sabana a su alrededor estaba ahora casi completamente a oscuras, el último brillo del crepúsculo desapareciendo en el oeste. La luna aún no había salido, y las estrellas comenzaban a aparecer en un cielo de terciopelo negro. El león continuaba su asedio, su silueta ahora un contorno más oscuro en la creciente oscuridad.
El tiempo se estaba agotando. Cada segundo que pasaban allí aumentaba el peligro, no solo del león que veían, sino de otros depredadores que podrían ser atraídos por la conmoción o el olor de su miedo. El jeep averiado era una isla de vulnerabilidad en un océano de peligros nocturnos. Dentro de la mente de Xochitl, el miedo no tenía espacio. Solo existía el problema y la solución. Visualizaba el flujo de combustible desde el tanque hasta el motor, el camino que la electricidad debía recorrer desde la batería hasta las bujías. Veía la interrupción, el punto de fallo, como un bloqueo en un río. Su tarea era crear un desvío, un puente, una manera de sortear el obstáculo. Su herencia mexicana, forjada en el trabajo duro y la resiliencia, no se manifestaba en palabras de consuelo o bravuconadas, sino en una determinación silenciosa y práctica. Si algo está roto, no lloras, lo arreglas. Eleanor Vance, que había pasado la vida rodeada de personas que resolvían sus problemas con una llamada telefónica o un cheque, ahora miraba a esta joven enigmática con una nueva perspectiva. La niña a la que había ignorado todo el día, a quien consideraba socialmente inepta, estaba ahora desmontando el vehículo que era su única protección. Había una ironía aterradora y fascinante en la situación. Toda su riqueza, toda su influencia era inútil allí. Su supervivencia dependía de la habilidad de una adolescente que se comunicaba mejor con máquinas que con personas. El olor a ozono y polvo llenaba el pequeño espacio del jeep. El sonido de la respiración jadeante de Eleanor y los gemidos contenidos de Kaelo creaban una banda sonora de ansiedad. Arthur estaba en silencio, su rostro una máscara de arrepentimiento y miedo. Observaba las manos de Xochitl moverse con una velocidad y precisión que eran hipnotizantes. Ella no parecía notar el ambiente, el peligro inminente o el terror que los consumía. Estaba en su propio mundo, un mundo de lógica y orden, luchando por imponer ese orden al caos que amenazaba con engullirlos. El león rugió de nuevo, esta vez más cerca de la ventana del pasajero, su aliento caliente empañando el cristal. Era un recordatorio visceral de lo que estaba en juego. La frágil barrera de vidrio y metal parecía cada vez más inadecuada. Cualquier esperanza de que el animal simplemente perdiera el interés y se fuera estaba desapareciendo rápidamente. La provocación de Arthur lo había transformado de un observador curioso en una amenaza activa. Ahora no solo estaban atrapados, estaban siendo cazados. La lucha por la supervivencia había comenzado de verdad, y las reglas las dictaba la naturaleza, no el hombre. La sobrecarga sensorial que normalmente atormentaba a Xochitl en ambientes extraños fue canalizada hacia un único punto: el pánico de los otros, el rugido del león, el dolor de Kaelo. Todo eso se convirtió en ruido de fondo, datos periféricos que su cerebro archivaba como no esenciales. Lo esencial era el circuito en sus manos. Lo esencial era el lenguaje silencioso del motor. Necesitaba traducir el complejo diagnóstico que se formaba en su mente en acciones que los otros, en su estado de pánico, pudieran entender y ejecutar. Su lucha no era solo contra el fallo mecánico, sino contra la barrera de la comunicación y el prejuicio que la envolvía. Encontró lo que necesitaba en la caja de herramientas que Kaelo, incluso con dolor, logró empujar en su dirección: unos alicates y un rollo de cinta aislante. Herramientas simples para un problema complejo, pero en sus manos eran instrumentos de precisión quirúrgica. Comenzó a trabajar, cortando y uniendo cables, sus movimientos rápidos y seguros. No había vacilación. Cada acción era el resultado de un cálculo mental, un paso en un plan claro y bien definido. Estaba en la práctica reconectando el corazón de la máquina, tratando de forzarlo a latir una vez más.
El conflicto central de la historia estaba ahora claramente establecido, no solo como hombre contra naturaleza, sino como caos contra orden. Por un lado, el pánico irracional de los Vans y la fuerza bruta e instintiva del león. Por el otro, la mente lógica y enfocada de Xochitl, un faro de racionalidad en una tormenta de miedo. La sabana africana, con su belleza mortal, servía como el escenario perfecto para este drama, un lugar donde las reglas de la civilización no se aplicaban y la supervivencia dependía de las habilidades más inesperadas y auténticas. La introducción concluye en este punto de tensión máxima. El grupo está acorralado, el depredador está irritado y la noche es su aliada. La única esperanza reside en una joven a la que el mundo considera rota, pero cuya mente funciona con una claridad que ninguno de ellos posee. La pregunta que flota en el aire denso de miedo es si su lógica será suficiente para superar la furia de la naturaleza. Si crees en la fuerza de la superación y en el coraje que surge de los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal para seguir el desenlace de esta y otras historias como esta, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. El gesto de Xochitl, firme e inequívoco, flotó en el aire denso de pánico por un segundo. La caja de herramientas. Arthur Vance, un hombre acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas, miró del dedo señalado de la chica a la caja de metal en el suelo y por primera vez en ese día actuó sin cuestionar. Se inclinó, el cuerpo rígido de miedo y orgullo herido, y empujó la caja en su dirección. El sonido del metal arrastrándose por el suelo del jeep fue el único ruido, un sonido de capitulación. La dinámica de poder dentro de aquel vehículo confinado se había invertido de forma sísmica e irrevocable. El liderazgo ya no pertenecía al dinero o a la experiencia, sino a la competencia silenciosa que ahora se preparaba para operar. Eleanor observaba la escena, sus sollozos finalmente cesando, reemplazados por una respiración contenida de pavor y una chispa de esperanza desconocida. Sus ojos, antes fijos en la amenaza del león afuera, ahora estaban clavados en Xochitl. Esta joven, a la que apenas había notado, era ahora el centro de su universo, el fulcro sobre el cual su destino se balanceaba. Kaelo, por su parte, reclinó la cabeza en el asiento, el dolor en su tobillo una punzada aguda y constante, pero sus ojos de guía experimentado observaban a Xochitl con un nuevo tipo de respeto. Veía en ella no la extrañeza de una turista, sino la concentración de una experta inmersa en su oficio, completamente ajena al caos que la rodeaba. Con la caja de herramientas a su lado, Xochitl la abrió con una eficiencia que sugería años de práctica. Sus manos no buscaron a tientas los instrumentos, se movieron con propósito, seleccionando un alicate de punta fina y un destornillador. El león de afuera soltó un bufido bajo, un sonido que vibró a través del suelo del coche, un recordatorio constante del cronómetro de la muerte que corría en su contra. Pero para Xochitl, esos sonidos eran periféricos. Su mundo se había encogido al espacio iluminado por la débil luz de emergencia del tablero y la maraña de cables que representaba el sistema nervioso averiado de la máquina. Estaba lista para comenzar la cirugía. En su mente, el diagnóstico era claro, una imagen tan nítida como un diagrama técnico. La bomba de combustible no funciona. Simple. La electricidad no llegaba, o la propia bomba había muerto. Intentar arreglarla allí, en la oscuridad, con herramientas limitadas y un depredador hambriento como espectador, era imposible. La solución, por lo tanto, no era la reparación, sino el desvío. Recordó las palabras de su abuelo en el taller de Guadalajara, su voz tranquila sobre el sonido de una lijadora. «Mija, cuando el camino principal está bloqueado, no pierdas tiempo derribando el muro. Construye una nueva carretera». Una nueva carretera. Eso era lo que necesitaba hacer. Necesitaba crear una alimentación por gravedad.
un sistema improvisado que llevaría el combustible directamente del tanque al carburador, evitando por completo la bomba defectuosa. Era un truco arriesgado, una solución de campo que requería precisión y un poco de suerte. El concepto era simple, pero la ejecución, bajo aquellas circunstancias, era peligrosamente compleja. Levantó la vista del tablero, la mente ya calculando los siguientes pasos. Su mirada se encontró con la de Arthur, que la observaba con una intensidad desesperada, y entonces, superando la barrera de comunicación que la aislaba, pronunció su primera palabra para él, la voz un poco ronca por el desuso, pero firme: gasolina. La palabra, dicha en un español con acento mexicano, cortó el tenso silencio. Arthur parpadeó, la comprensión no llegando de inmediato. ¿Gasolina? ¿Qué pasa con la gasolina? Eleanor miró a su marido y luego a Xochitl, confundida. La barrera del idioma, sumada a la situación surrealista, hacía la comunicación casi imposible. Xochitl sintió una punzada de frustración, no con ellos, sino con la ineficiencia de las palabras. Las acciones eran su lenguaje. Con una impaciencia contenida, señaló la tapa del tanque de combustible del lado de fuera del jeep, luego el capó levantado, e hizo un gesto con la mano, imitando un líquido fluyendo de un punto más alto a uno más bajo. Fue Kaelo quien descifró el enigma. Incluso a través de la niebla del dolor, su experiencia de campo le permitió entender la genialidad de aquel plan desesperado. Quiere crear un sistema de alimentación por gravedad, dijo, la voz tensa de admiración y dolor. Va a puentear la bomba de combustible. Dios mío, necesita una manguera y acceso al tanque. La revelación flotó en el aire. Era una idea brillante, nacida de la más pura lógica mecánica. Pero también era terriblemente peligrosa. Requeriría que obtuvieran combustible de alguna forma, con el león a meros centímetros de distancia. La esperanza que habían sentido estaba ahora atada a un riesgo inmenso. El león, quizás sintiendo el cambio de energía dentro del vehículo, se volvió más audaz. Se irguió sobre sus patas traseras y presionó las delanteras contra la ventana del lado del pasajero, su rostro enorme y magnífico a centímetros del de Eleanor. El cristal tembló bajo el peso. Un grito agudo quedó atrapado en la garganta de Eleanor, sus ojos fijos en los del animal. El depredador ya no estaba solo curioso o irritado. Estaba probando las defensas, buscando un punto débil. Cada segundo que dudaban era una invitación para que la fiera encontrara esa debilidad y la explotara. Arthur, impulsado por una oleada de adrenalina y por la claridad del plan de Xochitl, actuó. «¡Una manguera! ¡Necesitamos una manguera!», gritó, más para sí mismo que para los demás. Sus ojos recorrieron el interior del jeep, un espacio que antes veía como un lujo, y ahora veía como un kit de supervivencia. Miró hacia abajo y vio un fino tubo de goma negra que corría por debajo del asiento del pasajero, parte del sistema de drenaje del aire, acondicionado. Sin dudarlo, lo agarró y tiró con toda su fuerza. El tubo se soltó con un chasquido. Era corto, quizás 1 metro, pero tendría que servir. Eleanor observó a su marido, el magnate que trataba su coche de lujo como un tesoro sagrado, arrancar una pieza del vehículo de safari sin pensarlo 2 veces. La imagen era impactante. Todas sus nociones de valor, de propiedad, de estatus, estaban siendo desmanteladas y reducidas a sus componentes más básicos. ¿Qué importaba un tubo de aire acondicionado cuando sus vidas estaban en juego? En ese momento, bajo la mirada hambrienta del león, entendió la futilidad de su mundo. Su supervivencia ahora dependía de un tubo de goma y de la genialidad silenciosa de una chica a la que había despreciado. Arthur le entregó el tubo a Xochitl. Ella lo tomó, evaluó su longitud y diámetro con una mirada rápida y asintió. Estaba lejos de ser ideal, pero funcionaría. Luego miró a Arthur y señaló la tapa del tanque de gasolina,
luego a sí misma y a la manguera y finalmente al motor. El mensaje era claro. Él necesitaba de alguna manera pasar la punta de esa manguera hacia el interior del tanque para que ella pudiera succionar el combustible e iniciar el flujo. Era una tarea que requeriría abrir la ventana, aunque fuera por una fracción de segundo, un riesgo que hizo que la sangre de todos se helara. Mientras Arthur se preparaba mentalmente para la peligrosa tarea, miró a Xochitl. Estaba cubierta de polvo y grasa, el pelo pegado a la frente, sudada, completamente inmersa en su trabajo. Una oleada de vergüenza lo golpeó, tan fuerte como el miedo. Recordó sus comentarios condescendientes, su indiferencia, la manera en que la había tratado como invisible. Ahora, esta chica rara y silenciosa era su única salvación, trabajando con un coraje y una inteligencia que él jamás podría comprar. ¿Qué harías en el lugar de Arthur? ¿Cómo reaccionarías al ver tu salvación en manos de quien subestimaste? Comparte tu opinión en los comentarios. El plan de acción se formó en silencio, una coreografía de desesperación. Kylo, con su pierna herida, no podía ayudar mucho físicamente, pero su mente táctica aún funcionaba. Arthur, tienes que ser rápido, muy rápido. Abre la ventana solo lo suficiente para pasar la manguera. No lo mires, solo hazlo. Arthur respiró hondo, el corazón martilleando contra sus costillas. Se posicionó cerca de la pequeña ventana corrediza trasera, la más alejada del león en ese momento. La manguera estaba en su mano, un fino trozo de goma que contenía todo el peso de sus esperanzas. Xochitl, por su parte, preparó el otro lado de la operación. Usó el destornillador para aflojar la abrazadera de la línea de combustible que llevaba al carburador, el débil olor a gasolina llenando el aire. Sus manos no temblaban. Su enfoque era absoluto. Cada movimiento era deliberado, cada decisión calculada. No estaba pensando en el león, estaba pensando en la presión, la viscosidad, la física de lo que estaba a punto de hacer. En su mente no estaba en una sabana africana luchando por su vida, sino en el taller de su abuelo, resolviendo otro rompecabezas mecánico. El león, sintiendo el movimiento dentro del coche, se movió hacia la parte trasera, su enorme cuerpo bloqueando la poca luz que quedaba. Arthur se congeló, la mano en el pestillo de la ventana. «Está aquí», susurró, la voz entrecortada. «Kylo, está justo aquí». Kylo cerró los ojos por un momento, el dolor y la impotencia grabados en su rostro. «Haz ruido adelante, Eleanor. Distráelo. Golpea el tablero». Eleanor, saliendo de su letargo, comenzó a golpear el tablero con las manos abiertas, el sonido de plástico hueco creando una distracción débil, pero necesaria. El león giró la cabeza hacia el ruido, sus ojos brillando en la oscuridad. «Ahora». La palabra de Xochitl fue una orden, no una petición. «Ahora». Arthur no dudó. Deslizó la ventana abierta por una rendija mínima, sacó la mano y con los dedos temblorosos forzó la tapa del tanque de combustible para abrirla. El clic sonó como un disparo en la noche silenciosa. Metió la punta de la manguera en la abertura, empujándola hacia adentro todo lo que pudo, y luego cerró la ventana con un golpe seco, el corazón en la garganta. Lo había logrado. La primera parte del plan desesperado estaba completa. Ahora, la parte más peligrosa le correspondía a Xochitl. Ella tomó el otro extremo de la manguera, el que estaba dentro del coche. Sin una pizca de vacilación, se la llevó a la boca. Arthur y Eleanor la observaron con horror y admiración. Iba a succionar la gasolina con su propia boca. Un método antiguo, peligroso y eficaz. Cerró los ojos, concentrándose, y comenzó a succionar. El sabor químico y repugnante de la gasolina llenó su boca. No vaciló.
Aspiró con fuerza hasta que sintió el líquido frío comenzar a subir por la manguera. En el último segundo, escupió el combustible al suelo del jeep y rápidamente metió la punta de la manguera en la entrada del carburador. El flujo comenzó. Un fino hilo de gasolina, impulsado solo por la gravedad, empezó a gotear desde el tanque hacia el motor. La nueva carretera de su abuelo estaba construida. Era frágil, improvisada, peligrosa, pero estaba allí. El olor a gasolina ahora era fuerte dentro del coche, un perfume tóxico de esperanza. Xochitl trabajó rápidamente, usando cinta aislante para sujetar la manguera en su lugar, asegurándose de que el flujo no se interrumpiera. Sus dedos, manchados de grasa y gasolina, se movían con una gracia nacida de la necesidad. Estaba reescribiendo el destino de esa máquina y con ella el de todos ellos. El león, quizás perturbado por el fuerte olor a gasolina o por los golpes incesantes de Eleanor, dio un paso atrás, gruñendo de frustración. La distracción les había dado unos segundos preciosos y Xochitl los había usado a la perfección. Terminó la conexión y miró a Kaelo. Esta vez no necesitó palabras. Su mirada fue suficiente. Señaló la llave en el encendido, luego el motor y levantó el pulgar. El mensaje era universal y claro. Estaba listo. La cirugía estaba completa. Ahora necesitaban ver si el corazón de la máquina volvería a latir. La tensión dentro del jeep era casi insoportable. Era el momento de la verdad. Todo se reducía a esto: la ingeniosidad de Xochitl, el coraje desesperado de Arthur, el sacrificio de Eleanor en su distracción. Kaelo extendió la mano temblorosa hacia la llave de encendido. El dolor en su tobillo era una agonía, pero su mente estaba enfocada. Miró a Xochitl, quien asintió una última vez, los ojos brillando con una intensidad feroz en la penumbra. El destino de ellos estaba en la punta de los dedos de Kaelo, esperando una sola vuelta de la llave. Afuera, el león parecía haberse cansado del juego. Se agachó, los músculos tensándose, como si se estuviera preparando para un ataque más serio. Su tiempo se había acabado. No habría otra oportunidad. El miedo, la esperanza, la ingeniosidad y la desesperación convergieron en ese único momento. La sabana contuvo la respiración, esperando ver si la lógica humana podría, una vez más, engañar a la muerte en la forma de un depredador perfecto. El desarrollo de la crisis había llegado a su punto de ebullición, preparando el escenario para el clímax inevitable. Mientras Kaelo se preparaba para girar la llave, la fragilidad de su situación era palpable. Eran 4 almas, cada una de ellas transformada por la prueba. Arthur, el millonario arrogante, había sido reducido a un asistente obediente. Eleanor, la socialité superficial, se había convertido en una participante activa en su propia supervivencia. Kaelo, el guía confiado, era ahora un paciente dependiente, y Xochitl, la chica neurodivergente y silenciosa, se había revelado como la líder improbable y la única esperanza que les quedaba. Su fuerza no a pesar de su diferencia, sino a causa de ella. El silencio antes del intento de encendido era un vacío. Cada personaje estaba atrapado en su propio dilema interno. Arthur luchaba con su vergüenza y un nuevo e incómodo respeto. Eleanor luchaba con un terror que había obliterado su visión del mundo. Kaelo luchaba contra el dolor y la responsabilidad. Y Xochitl, habiendo hecho todo lo que podía, ahora enfrentaba el mismo enemigo que todos los demás: la incertidumbre. Su lógica la había llevado hasta allí, pero la chispa final, el momento de la verdad, estaba fuera de su control. Las cuestiones sociales y culturales que definieron sus vidas hasta ese momento se habían vuelto irrelevantes. La desigualdad de riqueza entre los Vance y los demás no significaba nada. Las tradiciones y la experiencia de Kaelo fueron superadas. La neurodiversidad de Xochitl, a menudo vista como una debilidad o un obstáculo en el mundo social, se había convertido en el recurso más valioso.
En ese pequeño espacio metálico, bajo la amenaza de la naturaleza salvaje, fueron despojados de sus roles sociales y reducidos a su humanidad más fundamental, cada uno desempeñando un papel vital en la lucha por la vida. El escenario a su alrededor, la sabana implacable, continuaba su vigilia. La hierba alta susurraba con la brisa de la noche, escondiendo incontables ojos y peligros invisibles. El jeep ya no era un vehículo de exploración, sino un altar precario, donde un sacrificio estaba a punto de ser hecho o evitado. La belleza del ambiente era una ironía cruel, un telón de fondo magnífico para una historia de terror y supervivencia. La lucha no era solo contra el león, sino contra el propio ambiente, que era a la vez sublime y mortal, indiferente al pequeño drama humano que se desarrollaba en su corazón. La mano de Kaelo, cubierta de sudor frío, reposaba sobre la llave de encendido. El silencio dentro del Land Rover era un vacío a punto de implosionar. Afuera, la paciencia del león finalmente se agotó. Con un rugido bajo y gutural que parecía brotar de las profundidades de la tierra, la fiera avanzó. No fue un trote ni un salto, sino una embestida de puro poder, una mancha de músculos dorados lanzándose contra ellos en la oscuridad. El impacto fue cataclísmico. Casi 2 toneladas de metal y vidrio fueron golpeadas por la fuerza de un torpedo vivo, lanzándolos a todos de lado con una violencia brutal. El mundo se inclinó en un ángulo nauseabundo y el sonido del metal retorciéndose fue ensordecedor. El golpe impactó el lateral del jeep, justo en la ventana trasera, donde Arthur había estado momentos antes. El cristal de seguridad, diseñado para resistir impactos, no fue rival para la furia de la sabana. Se resquebrajó en una telaraña por una fracción de segundo antes de explotar hacia adentro en una lluvia de fragmentos centelleantes. El grito de Eleanor ya no fue contenido ni ahogado. Fue un aullido primario de terror absoluto, el sonido de un alma partiéndose. El rugido del león, ahora dentro del coche, se mezcló con el de ella, creando una cacofonía de pesadilla que resonó en la noche silenciosa. El depredador había roto la barrera. Con la violenta sacudida, la mano de Kaelo resbaló de la llave de encendido. Su cabeza golpeó contra la ventana lateral y el dolor en su tobillo irradió por todo su cuerpo en una oleada de agonía. La oportunidad, el momento perfecto, parecía haberse perdido en el caos. ¡No!, gritó Arthur, tratando de afirmarse en medio de los escombros de cristal y la peligrosa inclinación del vehículo. El león, sintiendo su ventaja, metió la cabeza por la ventana rota, sus mandíbulas abriéndose, el aliento caliente y con olor a carne llenando el espacio confinado. La muerte ya no estaba al acecho. Había entrado para presentarse. El pánico era total. Eleanor se acurrucó en el rincón más alejado, el rostro enterrado en las manos, el cuerpo temblando incontrolablemente. Arthur estaba congelado, mirando los colmillos del animal, a pocos metros de distancia, la personificación de su fracaso y de su fin inminente. El olor a gasolina se mezclaba ahora con el hedor penetrante del miedo y el olor almizclado del depredador. El jeep, peligrosamente inclinado, amenazaba con volcar en cualquier momento, lo que los dejaría completamente expuestos. La lógica de Xochitl los había llevado hasta allí, pero la furia de la naturaleza parecía destinada a tener la última palabra. En medio de esta tormenta de terror, Xochitl no se quebró. La sobrecarga sensorial que debería haberla paralizado, en cambio, forjó su enfoque en la punta de una lanza. Vio la mano de Kaelo resbalar, vio la desesperación en los ojos de Arthur, escuchó el grito de Eleanor, vio la cabeza del león invadiendo su espacio y actuó. Ignorando el cristal roto y el peligro inminente, se estiró sobre la consola central, el rostro a centímetros del de Kaelo, y lo agarró del hombro con una fuerza que él no sabía que ella poseía. Su toque no fue de consuelo, sino de mando,
una descarga eléctrica de pura determinación. Sus ojos se encontraron con los de él. En ese momento no había barreras de idioma, ni diferencias culturales, ni neurodiversidad. Solo había dos personas conectadas por la necesidad visceral de sobrevivir. La chica que apenas hablaba, que vivía en un mundo de sistemas y engranajes, ahora necesitaba usar la herramienta más humana e impredecible de todas, su voz. Y lo hizo. En un español claro, resonante y urgente que cortó el caos como una cuchilla, dio su orden final. Sus ojos no parpadearon, su voz no tembló. Ahora, arranque ahora. La orden fue tan inesperada, tan cargada de autoridad que conmocionó a Kaelo, sacándolo de su espiral de dolor y pánico. La adrenalina está al máximo. La certeza en su voz era un antídoto para el miedo. Miró a los ojos de ella y no vio a una niña asustada, sino a una líder forjada en el fuego. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia. Con un último vestigio de fuerza, impulsado por la voluntad de hierro de ella, agarró de nuevo la llave de encendido. Su mano estaba firme ahora. Sus dedos se cerraron en torno a ella. Giró la llave. El motor de arranque gimió un sonido eléctrico y esforzado. El motor carraspeó, intentando succionar el combustible a través de la frágil manguera improvisada. Ch, 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 brum, tosió. Una única combustión, y luego se silenció. El corazón de todos se detuvo. Por un segundo de silencio torturante, lo único que se oía era la respiración jadeante del león, todavía con la cabeza parcialmente dentro del vehículo. El fracaso flotaba en el aire, frío y pesado. El plan de Xochitl, su genialidad, parecía haber fallado en el obstáculo final. El león, quizás interpretando el silencio como una victoria, retrocedió por un instante, preparándose para un nuevo ataque, para rasgar el metal y arrastrar a su presa hacia afuera. Fue en ese exacto momento de vacilación del animal que Kaelo, siguiendo un instinto nacido de años al volante, no se rindió. Giró la llave de nuevo, esta vez bombeando el acelerador, forzando el combustible a entrar en el carburador reseco. Estaba dándolo todo, una plegaria mecánica contra la furia de la naturaleza. El motor protestó. Se ahogó una, dos veces. El humo llenó la cabina. El olor a gasolina sin quemar y aceite viejo era sofocante. La esperanza se transformó en agonía. El rostro de Xochitl permaneció impasible, pero sus ojos estaban fijos en el tacómetro, esperando, implorando que la aguja se moviera, que su lógica se probara correcta. Su dilema era claro. Había construido el puente, pero no podía forzar el cruce. Tenía que confiar en la máquina, en el hombre herido a su lado, en su propia creación. Y entonces sucedió. Con una explosión de sonido que fue la cosa más hermosa que cualquiera de ellos había oído jamás, el motor arrancó. No fue un ronroneo suave. Fue un rugido furioso, una detonación de poder que sacudió todo el chasis del Land Rover. El viejo motor V8, alimentado por una línea de vida improvisada, volvió de la muerte con una furia propia. El sonido era una afrenta, un desafío directo al rey de la sabana. Una máquina rota, resucitada por la lógica, estaba rugiendo de vuelta a la naturaleza. El ruido ensordecedor y la vibración violenta del motor sorprendieron al león. La fiera, que estaba a punto de atacar de nuevo, retrocedió instintivamente, confundida e intimidada por la súbita explosión de sonido y furia mecánica. Kaelo no perdió tiempo. Con el motor rugiendo, metió la marcha atrás con un tirón, el pie aplastando el acelerador. Los neumáticos chirriaron en la tierra seca, escupiendo piedras y polvo. El jeep dio un brinco hacia atrás, alejándose de la ventana rota y del rostro del depredador. La aceleración repentina y el ruido infernal fueron demasiado para el león. La criatura, que minutos antes era la personificación del poder y el control, ahora estaba en desventaja.
El elemento sorpresa se había vuelto en su contra. El animal dio un salto hacia un lado, alejándose del monstruo de metal ruidoso e impredecible. Los observó retroceder, una mezcla de confusión y frustración. En su mirada, por un breve momento, el orden natural de las cosas se había invertido. La presa había luchado y vencido. Kaelo maniobró el jeep, girándolo en dirección al sendero mal definido, el motor todavía protestando, pero funcionando. Aceleró y el Land Rover avanzó, dejando atrás al león, la ventana rota y el punto exacto en la sabana donde casi mueren. La velocidad les dio una distancia segura. El sonido del rugido del león se fue debilitando hasta ser finalmente engullido por la noche y, por el sonido triunfante de su propio motor, se estaban moviendo, estaban vivos. El conflicto principal, la lucha por la supervivencia inmediata, se había resuelto de la manera más dramática posible. El triunfo catártico de aquel momento fue abrumador. El sonido del motor era un canto de victoria, una sinfonía compuesta por una adolescente silenciosa. Arthur Vance miró la ventana rota, el viento de la noche que ahora azotaba su rostro, y comenzó a reír. No era una risa de alegría, sino de histeria, de alivio, de un hombre que se había asomado al abismo y de alguna manera no había caído. Eleanor lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de pura e inalterada liberación. Xochitl, por su parte, finalmente relajó su postura. Se reclinó en el asiento, el cuerpo sintiendo de repente el peso del agotamiento. Sus manos, cubiertas de grasa, temblaban ligeramente, la reacción tardía de la adrenalina. Miró sus propias manos, no con orgullo, sino con una sensación de tarea cumplida. El sistema funcionaba de nuevo, el orden había sido restaurado. En su mundo, esa era la mayor victoria de todas. La decisión final de Kaelo, impulsada por su orden, resonó profundamente. Un eco de la fuerza que puede surgir cuando la lógica y el coraje se encuentran en el punto de ruptura. El clímax de la historia concluye con el jeep corriendo por la noche oscura de la sabana, una cápsula de metal y alivio rasgando la inmensidad. El peligro inmediato había pasado, pero la experiencia los había roto y rehecho de maneras que aún no comprendían. La intensidad del momento, la resolución dramática del conflicto, dejó una marca indeleble en cada uno de ellos. La heroína silenciosa, con las manos sucias de grasa, había demostrado que la lógica más pura puede ser el arma más poderosa contra el caos más salvaje. El viaje de regreso al campamento fue una procesión ruidosa y silenciosa. El motor del Land Rover, con su arteria improvisada, rugía de forma desigual. Un corazón herido, pero que aún latía con una terquedad feroz. Dentro del vehículo, el silencio era profundo, lleno no ya de pánico, sino de una admiración atónita y un agotamiento que pesaba en el alma. El viento frío que entraba por la ventana rota era un recordatorio constante de lo que habían enfrentado. Nadie hablaba. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para contener la enormidad de la experiencia. Arthur y Eleanor no podían apartar la vista de Xochitl. Ella, sin embargo, no los notaba. Estaba de vuelta en su refugio, limpiando metódicamente un alicate con un trozo de tela, el rostro sereno y concentrado. Cuando las luces del campamento aparecieron en el horizonte, un oasis de seguridad en la oscuridad infinita, una oleada colectiva de alivio recorrió al grupo. El jeep se detuvo en medio del pequeño claro, e inmediatamente el personal del campamento corrió hacia ellos, atraído por el sonido del motor dañado y la vista de la ventana destrozada. La normalidad del mundo, con sus hogueras crepitantes y conversaciones tranquilas, pareció extraña y lejana después de lo que habían pasado. Habían regresado de una guerra particular, y las cicatrices, tanto visibles como invisibles, los marcarían para siempre. La transición del borde de la muerte a la seguridad de una silla de lona fue un choque cultural en sí mismo.
La prioridad inmediata del equipo fue Kaelo. Fue cuidadosamente ayudado a salir del vehículo, su rostro una máscara de dolor y gratitud, mientras un médico improvisado atendía su tobillo. Los Vance fueron envueltos en mantas y recibieron vasos de agua. Arthur intentó explicar lo ocurrido al gerente del campamento, un hombre británico con rostro preocupado. Las palabras salían truncadas, su voz fallando. Había un león, el motor, ella. Gesticulaba en dirección a Xochitl, que había salido del jeep y permanecía a su lado, la mano apoyada en el capó aún caliente, escuchando el ritmo irregular del motor, como una doctora verificando los signos vitales de su paciente. La historia, cuando finalmente fue contada en su totalidad, pareció increíble. Los otros huéspedes y el personal escuchaban en silencio conmocionado. La idea de un león atacando un vehículo, un guía herido y la salvación viniendo de las manos de una adolescente silenciosa parecía la trama de una película de aventuras, no un evento real. La mirada de todos se volvía hacia Xochitl, que parecía incómoda bajo el peso de tanta atención. Para ella, la aclamación era tan abrumadora como el pánico. Simplemente había arreglado una máquina rota, era lo que ella hacía. La complejidad emocional de la situación era un sistema que no podía diagnosticar tan fácilmente. Más tarde esa noche, bajo el manto de estrellas de la Vía Láctea, que se extendía sobre la sabana como un río de diamantes, Arthur y Eleanor Vance buscaron a Xochitl. Estaba sentada sola, un poco apartada de la hoguera, observando las llamas danzantes. Se acercaron con una vacilación que era completamente extraña a sus naturalezas. La arrogancia había sido arrancada de ellos, reemplazada por una humildad cruda e incómoda. Ya no eran los millonarios en un safari, eran solo dos personas que le debían la vida a ella. La relación de poder, invertida en el calor de la crisis, permanecía así en la calma de la noche. Arthur, el hombre acostumbrado a resolver todo con dinero, intentó hacer lo único que sabía. Su voz era baja, desprovista de su autoridad habitual. Xochitl, no sabemos cómo agradecerte. Lo que hiciste fue un milagro. Queremos ayudar. Tu educación, un puesto en una de mis empresas, lo que tú quieras, un fondo. Solo dilo. Eleanor, a su lado, asintió vigorosamente con los ojos llorosos. Puedes tener el futuro que quieras. Nosotros podemos dártelo. Por favor, déjanos hacerlo. Era el único lenguaje que conocían. El intento de cuantificar lo incuantificable, de ponerle un precio a la vida misma. Xochitl escuchó sus ofertas en silencio, su expresión difícil de leer, a la luz parpadeante de la hoguera. No parecía impresionada ni interesada en las promesas de riqueza y oportunidad. Los miró, primero a Arthur, luego a Eleanor, y vio en ellos no la arrogancia de antes, sino el miedo y la gratitud. Entendió que esa era su manera de decir gracias. En lugar de responder con palabras, lentamente metió la mano en el bolsillo de su pantalón polvoriento. Su respuesta no vendría en forma de una aceptación o un rechazo, sino de algo mucho más profundo y simbólico. Retiró la mano y la abrió bajo la luz del fuego. En la palma de su mano sucia de grasa había un pequeño tornillo de metal. Era una pieza insignificante, uno de los muchos que sujetaban el panel del Land Rover, uno que había sobrado de su frenética reparación. Era un objeto sin valor monetario, un trozo de chatarra. Extendió la mano y con un simple gesto colocó el pequeño tornillo en la mano extendida de Arthur. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante, y en esa mirada hubo una comunicación más clara que cualquier palabra. Arthur miró el pequeño tornillo en su palma. Era pequeño, frío y pesado con un significado que apenas podía comprender. Esto no era una transacción, era un regalo, un souvenir, un recordatorio. Xochitl no quería su dinero, ni el futuro que podían comprar. Les estaba dando algo mucho más valioso, un símbolo tangible de su vulnerabilidad y de su salvación.
un tornillo que valía más que toda su fortuna porque representaba el momento en que se dio cuenta de lo poco que su fortuna realmente valía. La relación de poder no solo se invirtió, se disolvió. La familia trabajadora de Xochitl en México le enseñó sobre el valor del honor, del respeto y del trabajo bien hecho. Esos eran valores que no se podían comprar ni vender. Al entregar el tornillo, estaba afirmando silenciosamente su propia herencia, su propia identidad. Era la chica que arreglaba cosas, que encontraba soluciones en la lógica, no en el estatus. Aquel gesto fue su declaración final. No necesitaba su caridad porque ya poseía algo que ellos apenas comenzaban a descubrir, un sentido de valor que no dependía de un saldo bancario. La celebración esa noche en el campamento fue contenida, pero profundamente significativa. No fue una fiesta ruidosa, sino una reunión tranquila alrededor del fuego. Caelo, con el tobillo vendado, levantó un vaso hacia Xochitl en un brindis silencioso. Los Vance, por primera vez, participaron no como observadores, sino como parte de una comunidad improvisada, forjada en el trauma y la gratitud. Elementos de la cultura mexicana, como la unión familiar frente a la adversidad, se manifestaron en aquella escena improbable, uniendo a extraños de mundos diferentes en una familia temporal, unida por una experiencia que los redefinió. El desenlace de la historia no dejó espacio para cabos sueltos, sino para una profunda reflexión. El conflicto se resolvió, las vidas se salvaron, pero la verdadera conclusión fue la transformación interna de los personajes. Los Vance nunca más verían el mundo de la misma manera. Habían aprendido una lección brutal sobre la humildad y sobre el verdadero significado de la fuerza. Volverían a su mundo de privilegios, pero llevarían consigo el recuerdo de la sabana, del león y sobre todo de la chica silenciosa que los salvó con su mente brillante y sus manos sucias de grasa. Arthur Vance cerró la mano en torno al pequeño tornillo, el metal frío presionando su piel. Miró el cielo africano, un universo de posibilidades que nunca había visto realmente antes. La lógica más pura, la de una mente que veía el mundo como un sistema a entender, le había salvado la vida. Se dio cuenta de que la verdadera avería no estaba en el motor del jeep, sino dentro de sí mismo. Y la persona que lo arregló no fue un mecánico cualquiera, sino una heroína que no llevaba capa, solo una pasión por los engranajes y un corazón lleno de un coraje silencioso. La historia termina aquí, con esta imagen y una pregunta que resuena en la inmensidad de la sabana. En un mundo roto, quizás sean aquellos a quienes la sociedad margina, quienes poseen las herramientas más esenciales para repararnos. ¿Crees que el verdadero valor de una persona puede medirse por su conformidad o por su autenticidad? Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes que desafían nuestras certezas. ¿A quién subestimaste hoy?